Para una casa que se haga todo lo posible con impresión 3D, más o menos, ¿cuánto tiempo tardas desde que empiezas, que haces o sea, haces los cimientos, hasta que se termina, pero con todas las instalaciones? Sí, en cuanto a los tiempos de construcción, es un poco lo que hemos visto antes. Al final, nosotros, en cuestión de horas, puedes imprimir toda la estructura de la vivienda. Pero claro, tienes que el día anterior, tienes que montar la máquina, tienes que calibrarla con el ajuste de donde están las tomas de desagüe y demás. Haces una calibración de la máquina y ya empiezas a imprimir. Entonces, cuando la máquina está imprimiendo, tú lo ves todo muy bonito, que viene, que es rápido y tal, pero claro, lleva un trabajo previo de montaje de la máquina y la calibración. Entonces, más o menos una estructura media, yo que sé, de 75-80 metros cuadrados, pues nosotros le haríamos la impresión, serían 2 o 3 días de impresión. ¿Desde que llegáis hasta que os vais? No. La máquina imprimiendo? Impresión, 2 o 3 días. Vale. Luego el día anterior se ha montado y el día después se desmonta la máquina. Entonces, en total 5 días Vale. se hace la máquina. Entonces, más o menos, desde que yo decido hacerme una casa, que se hace la cimentación, hasta que termina, pero hablando de instalaciones, electricista, fontanero y todo, más o menos, ¿qué me costaría a mí? Yo me quiero hacer una casa y quiero que sea rápido. Vale, vamos a optar por la tecnología de impresión en 3D y tal. Imagínate que empezamos un día como hoy, ¿cuándo puedo entrar yo a vivir a mi casa? Ahí sé que hay muchos factores que no dependen de vosotros. A ver, si todo va bien y no, el electricista no llega tarde, el suelo tarda los días que tiene que tener y demás, una casa de esos 75-80 metros cuadrados, como te adelantas, 1 mes y medio más o menos la construcción, lo que consigas adelantar, en vez de 2 meses de construcción, pues tienes 1 semana, ¿vale? Entonces todo eso lo aceleras mucho. Pues yo qué sé, la puedes tener más o menos en cuestión de 4 meses. Si todo va bien, o sea, al final tú haces un planning, te pones el techo cuando te lo tienen que poner, toda la instalación y demás, más de 4 meses no tiene por qué estar una casa. La diferencia al final es verdad que el tiempo total depende de muchos instaladores y demás, o sea que al final lo que acortan son 1 mes y medio. ¿Por qué? Porque la estructura tarda 2 meses en hacerse y vosotros la hacéis, por ejemplo, en 1 semana. Claro. Esa es la gran diferencia Esa en es la gran tiempos, diferencia, sí. que se hace en cuestión de 1 mes y medio. Luego la libertad de formas y el tema también de los materiales, porque en lugar de con hormigón pueden hacerlo a lo mejor con algún otro tipo de material o yo qué sé, ya no hablando de vivienda, porque al final si yo me hago una vivienda quiero que sea con hormigón y quiero que sea que me dure todo lo posible, porque al final es una inversión que haces para toda tu vida, una vez y tal. Fíjate que yo tengo un terreno, que eso pasa mucho, y ese terreno ¿me puedo hacer una casa 3D? ¿Qué diferencia hay? ¿O por qué tengo que tener esa opción no de me hago una casa 3D? ¿O qué ventajas tengo? ¿O cuándo es mejor hacer una casa 3D y no una de ladrillo? No sé, un poco esos temas. Cuando no te la puedes hacer, una casa 3D es cuando es una construcción entre medianeras, ¿vale? Que tienes una casa aquí y otra casa allí, no puedes poner la máquina en medio de las 2 casas e imprimir. Sí lo puedes hacer, lo único que te pierdes un poco de espacio. Entonces lo que se podría hacer en ese caso es hacerla prefabricada por piezas y montártela, entonces sería una casa impresa en 3D entre medianeras, ¿vale? Que cuando tienes una casa a cada lado. Para todo lo demás ya te puedes hacer una vivienda impresa en 3D. Si es un edificio de 7 plantas, pues no, pero lo que es una vivienda de 1 planta a 2 plantas, nosotros la podemos ejecutar. Tú tienes un terreno, se prepara la cimentación, y nosotros montamos la máquina y en cuestión de 2 o 3 días, según el tamaño de la vivienda, pues imprimimos toda la estructura de la vivienda y después ya pues hay que colocar el techo, los revestimientos, las instalaciones como una vivienda normal. La ventaja que tiene principalmente la impresión 3D es la rapidez y la libertad de formas, ya que a la impresora le da igual imprimir una casa rectangular de toda la vida o con algunas curvas, alguna forma más orgánica como es en la casa en la que estamos ahora. O sea que las curvas que vemos en esta casa no es porque la máquina obligatoriamente tenga que hacer curvas, es porque vosotros queréis que darle esa forma de curva, pero ya puede imprimir como en 90 grados casi. Sí, claro, así es. Has dicho antes que por ejemplo, o sea, por las limitaciones a la hora de hacer una casa en 3D y sobre todo, algo que no había pensado yo, es lo que tú has dicho, que es claro, cuando imprimes una casa entre otras 2 casas, hay un muro. Claro, el problema es que la impresora 3D siempre va a imprimir en menos superficie que la que ocupa. Claro, tienes que poner los carriles y ella no puede imprimir sobre los carriles. Entonces, claro, ¿qué espacio, o sea, entre 2 medianeras, si ponemos una impresora 3D, qué espacio se pierde por los carriles y todo eso a la hora de imprimir? Pero diría más o menos 75 o 100 centímetros. A cada lado. Sí, que se ponga el carril, digamos. De cada lado. Están las guías así en paralelas y luego pues por aquí perderías un trozo y por aquí otro trozo. Quiere decir que la impresora, lo que has dicho tú, que ocupa más espacio de lo que puede imprimir, pero en un eje, en el otro no. Pues ten en cuenta que la impresora tú le vas sumando guías y te puede imprimir 20 metros de largo y la impresora mide
mejor 3 metros. Pero como va y viene, es un pórtico, tú tienes aquí tu terreno, como mi brazo, y montas la impresora aquí, y te hace una casa, otra casa, otra casa, otra casa, y vas dejando casas por detrás. Vale, Va avanzando por delante, y luego las guías las quitas y las pones. Sí que es verdad que en los laterales pues se pierde ese espacio, pero lo que hacemos nosotros es que se puede optimizar ese espacio para poner ahí la puerta de acceso, o para poner un hueco de entrada, o luego puedes hacer un trozo de muro impreso en 3D y lo puedes desplazar y lo puedes colocar ahí. O sea que no tienes por qué perderlo. Vale. Claro, a lo mejor lo pones en la parte que coincide con la fachada. Claro. Y entonces luego ya, como ahí tienes puertas, tienes ventanas, no estás perdiendo y luego fabricas muros fuera. Así es. Y ese trozo que has perdido luego quitas la impresora y lo haces con muros prefabricados. Y lo pones, claro. Vale, vale.